Fiona Harewood always wanted to be an author, but never really thought it possible until she started working as a part-time housekeeper for Karen E. Quinones Miller, the New York Times best-selling author of Satin Doll and other novels. One day while washing dishes, she told Mrs. Miller of her dream. Put together what you have, and I'll critique it and I'll let you know, Miller told her. And so the journey began. After living in the United States for a few years, she decided that she didn't want to be a housekeeper any longer. But her limited education prevented her from obtaining the types of jobs she desired. So, at the age of 44, she went back to school. She has since earned a Bachelor of Science degree in paralegal studies and a master's degree in public policy from Pierce College and Drexel University, respectively. Harewood is a federal employee and is currently preparing to embark on her dream job as a paralegal specialist. Having thrived after abuse, she has developed a passion for supporting those oppressed by domestic violence. She conducts motivational workshops and seminars, encouraging victims of abuse to rise above their circumstances, motivating youth to stay in school, and challenging dropouts to become dream makers. Harewood is today an author, and her books have made a difference in the lives of many women. She lives in Philadelphia, Pennsylvania, with her husband and has 3 adult children. Fiona Harewood siempre quiso ser autora, pero nunca pensó que fuera posible hasta que comenzó a trabajar como ama de llaves a tiempo parcial para Karen E. Quiñones Miller, autora del bestseller del Times de Satin Doll y otras novelas. Un día, mientras lavaba los platos, le contó a Miller su sueño. «Reúne lo que tienes, lo criticaré y te lo haré saber», le dijo Miller. Y así empezó. Después de vivir en los Estados Unidos durante algunos años, decidió que ya no quería ser ama de llaves, pero su educación limitada le impidió obtener el tipo de trabajo que deseaba. Entonces, a los 44 años, volvió a la escuela. Desde entonces obtuvo una licenciatura en estudios paralegales y una maestría en políticas públicas de Pierce College y Drexel University, respectivamente. Harewood es empleada federal y actualmente se está preparando para embarcarse en el trabajo de sus sueños como asistente legal especialista. Habiendo prosperado después del abuso, ha desarrollado una pasión por apoyar a aquellos oprimidos por la violencia doméstica. Dirige talleres y seminarios motivacionales que alientan a las víctimas de abuso a superar sus circunstancias, motivar a los jóvenes a permanecer en la escuela y desafiar a los que abandonan la escuela para que se conviertan en hacedores de sueños. Hoy en día, Harewood es una autora y sus libros han marcado la diferencia en la vida de muchas mujeres. Ella vive en Filadelfia, Pensilvania, con su marido y tiene 3 hijos adultos. Ms. Harewood, take it away. Good afternoon, everyone. It's a joy and a privilege to be able to present to you and speak with you this evening. Muy buenas tardes, tengan todas. Es un gozo y un privilegio tener la oportunidad de poder conversar con cada una de ustedes en esta tarde. This evening, we will be discussing relationship self-care for women. Esta tarde vamos a estar conversando acerca de el autocuidado relacional para mujeres. Red flags from dating to marriage. Banderas rojas desde el noviazgo hasta el matrimonio. In other words, you have overlooked some red flags while dating. En otras palabras, a veces pasamos por alto algunas banderas rojas cuando estamos durante el noviazgo. I am going to paint a short scenario.
I want you to tell me in the chat some ways you would deal with it after I'm finished. Voy a presentarles unos cortos escenarios y cuando termine yo quiero que ustedes me digan cómo tratarían esa situación. Let's say your partner, while dating, became angry frequently. Vamos a suponer que tu pareja, cuando estábamos noviando, se molestaba muy frecuentemente. When that happened, he would hit the table hard and yell at you. Cuando él se enojaba, lo que hacía es golpear la mesa fuertemente y te gritaba. At that time, you didn't think it was anything to worry about because he had never hit you. En ese entonces nunca pensaste que fuera algo que debería de preocuparte porque nunca te había golpeado. Now, you're married. Ahora están casados. A few months into the marriage, or for your sake, let's say a few years went by. Unos meses dentro del matrimonio, o podamos decir unos años después del matrimonio, You notice that now he not only hit the table or yells at you, but he has graduated to being even angrier and hits you often. ahora estás notando que no solo golpea la mesa y levanta su voz frecuentemente, sino que ahora ha escalado, se ha graduado y empieza a golpearte fuertemente. You even suffered some horrible bruises at his hand. Incluso ha sufrido unos terribles moretones desde sus manos. Not only that, he begins drinking heavily. No solo eso, ahora toma fuertemente. While dating, the two of you had a few glasses together, but he never became drunk. Cuando eran novios, juntos tomaban unos cuantos tragos juntos, pero nunca se habían emborrachado. I cannot stress the importance of cultivating good habits in relationships or prior to relationships. No puedo enfatizar demasiado la importancia de establecer sanas relaciones durante el noviazgo y antes del matrimonio. Those flags you ignored at that time have not disappeared as you expected. Esas señales que al inicio ignoraste no han desaparecido. They followed you into the marriage and became progressively worse. Sino que te acompañaron dentro del matrimonio y progresaron para peor. You now have 2 children. Ahora tienen juntos 2 hijos. How do you deal with that situation? Tell ¿Cómo us in the chat manejar? in about one minute. ¿Cómo manejas esta situación? Comparte con nosotros en el chat en un minuto. Here we have, I would leave. I'd organize myself and my finances and children and leave. Marisela dice, me organizaría mis finanzas a mis hijos y me iría. Joylyn says, abuse is real. Joylyn dice, el abuso es real. Maricela says, at the beginning, it is hard to figure it out. Marisela dice nuevamente, al inicio es difícil decidir. Patty, I will find a support group and leave. Patty dice, yo buscaría un grupo de apoyo y me iría. Thank you. Those were some very good ideas on how to deal with certain situations. Muchas gracias. Esas fueron unas muy buenas opiniones. Fiona, there's some very, very poignant ones that should be read. Brenda, please read the other ones. Sure. Myret says, I would take my children and leave. Myret dice, yo tomaría a mis hijos y me iría.
Adriana, never hit, I guess he never hit me, but was too controlling, too jealous. I took my stuff and left. Lady, we fixed it, but it took 3 months apart. Adriana dice, nunca me golpeó, pero era demasiado controlador, muy celoso. Yo tomé mis cosas y me fui. Después lo arreglamos, pero duró únicamente 3 meses. Christine, it's easy until you're in the situation. Christine dice, es fácil hasta que estés dentro de la situación. Margaret says, start putting a plan in place for safe running. Margaret dice, debes tener un plan para la huida. Stephanie, I'll let you do Sahida because clearly I can't. Saida says, seek professional help to handle the situation. Yeah. Tanya, people used to tell me that you alone can't raise your children. Tania dice, las personas me decían que yo sola no podía criar a mis hijos. Laura Wilson, I'll hand over to Stephanie. Laura dice, Laura says, in these cases, it is difficult to take a decision, especially if you don't have support. Let's see. Maricela, very seldom the first thing is leaving. Marisela dice, muy raramente la primera decisión es irnos. And Adriana, it took 3 months to get back. Actually, I'm happily married, but he learned the hard way. Adriana dice, tomó 3 meses para que volviéramos a encontrarnos. Sin embargo, estoy felizmente casada. Aprendimos de la forma dura. Fiona? Thank you. Those were some very good response to the scenario. Muchas And- gracias. Esas fueron unas muy buenas respuestas para el escenario. I am glad that nobody said that they would sit and do nothing. Estoy muy Sometimes feliz de que nadie respondió que se quedaría ahí sin hacer nada. you have to note what's going on and do something. The key word though is safety. A veces es necesario darse cuenta de lo que está ocurriendo y hacer algo al respecto. Fiona, La palabra clave es seguridad. Fiona, we have one more response. And Stephanie from Patty. Ok, tenemos una respuesta más y dice, I believe the first thing we should do is enter in a fast so that God can help us to take the decision. And Teresa, the last one is, if you are here in the United States, Si estás aquí en los Estados Unidos, you need to immediately report it to the authorities for your legal protection. debes de reportarlo inmediatamente a las autoridades para recibir protección legal. Okay, Fiona, I'm sorry. Thank you. I note the one about the fast. He notado lo que dijeron acerca del ayuno. Yes, God helps, but he also helps those who help themselves. So you cannot see a dangerous situation and sit in it and decide to go on a fast. You have to Entendemos, gauge it. entendemos que Dios ayuda a todo aquel que necesita ayuda, pero también Él nos anima a que debemos ayudarnos a nosotros mismos. No es posible que nos veamos en peligro y que nos quedemos en la situación. In instances like you have described, then it would be time for self-care, relationship or otherwise. En estas situaciones que se han descrito, nos dicen que estamos listos para autocuidarnos. But before we discuss self-care, let's look at red flags while dating. Entonces, antes de hablar del autocuidado, vamos a hablar acerca de algunas banderas rojas durante el noviazgo. Young ladies, or those of you in relationships or planning to be married one day, listen up. Jovencitas
que están en relaciones o que quizás están planeando casarse algún día, por favor, alcen oído. Now, let's talk. Hablemos. I promise this will be a little harsh, but Prometo que esto será duro, please do not stone me. pero por You may favor no thank me me lancen later. piedra. Me van a agradecer después. Before dating, it will serve you well to ensure that you are not displaying red flags yourself. Antes de entrar en una relación, es importante que te asegures de que no estás lanzando banderas rojas tú también. And be sure that you are healthy and happy by yourself. Asegúrate de estar saludable y feliz sola. To recognize red flags in your relationships, you must first equip yourself. Para poder reconocer banderas rojas en tu relación, primero debes estar equipada. Equipping yourself looks like loving and caring for you. Estar equipada significa amarte y cuidar de ti misma. Getting to know your emotional, mental, and physical needs and wants. Conocer tus necesidades emocionales, mentales y físicas. Then you do some self-examination. Entonces tú harás una autoevaluación. Dr. Caldwood encouraged us to use the second and third persons in these scenarios. La So, doctora Caldwood nos animó a usar la segunda y tercera persona en estos escenarios. In self-examination, what kind of woman is Fiona? Cuando hacemos una autoevaluación de nosotras mismas, nos hacemos preguntas como ¿qué tipo de mujer es Fiona? What kind of family will Fiona like to be a part of? ¿Qué tipo de familia le gustaría ser parte, Fiona? Is Fiona kind to others? ¿Es Fiona amable con las otras personas? Is she quick to fight, hence wouldn't think twice to hit a guy? ¿Es ella rápida para enojarse? ¿Lo pensaría 2 veces antes de golpear a un hombre? What kind of family would Fiona like to be a part of? ¿Qué tipo de familia le gustaría formar Fiona? What characteristics would Fiona want in a partner? ¿Qué características buscaría Fiona en una pareja? Is Fiona honest and does she display integrity? ¿Es Fiona honesta? ¿Muestra ella integridad? Does Fiona mirror those qualities she expects in a partner? ¿Refleja Fiona esas cualidades que ella espera de su pareja? Who are mostly the abusers in abusive relationships? ¿Quiénes son los más abusados en relaciones abusivas? For the most part, men are the abusers. En su mayoría, los hombres son los abusadores. But an outsider looking into some relationships can be fooled. Pero si miramos algunas relaciones desde afuera, podemos ser engañados. I've done workshops at prisons and other places. He dado seminarios, talleres en prisiones y muchos otros lugares. And women told me they were the abusers in the relationship. Y las mujeres me han compartido, me han dicho que ellas han sido abusadoras en algunas relaciones. One man said to me, it was as if she was demon possessed. Un hombre una vez me dijo, era como que ella estuviera poseída por el demonio. What we must remember is that we have sons, or one day you may have sons.
Lo que debemos recordar es que nosotros tenemos hijos o algún día lo tendremos. It will not sit well with you knowing that his girlfriend or his wife A ti no te gustará saber que la novia de tu hijo o su esposa is shouting at him, controlling his money, kicking him in the groin, le está gritando, está controlando su dinero o le está golpeando, going through his pocket, and much more. revisando sus bolsillos y mucho más. Hence, it works better when you are a woman of integrity. Funciona mejor cuando tú eres una mujer de integridad. Most likely, you will want to choose a partner, most likely, you will want to choose as a partner someone who mirrors you. Seguramente entonces escogerás como pareja a alguien que sea tu reflejo. So, how to equip yourself prior to relationships? ¿Cómo equiparte o prepararte antes de tener una relación? Another way to equip yourself prior to relationship, especially marital relationship, is to recognize your self-worth. Una forma fundamental es reconocer tu valor. The story is told of a $20 bill. La historia cuenta de un billete de $20. You wet it, you tear it, you mark it up. Lo mojas, lo rompes lo mojas, lo rompes o lo escribes, lo rayas. It does not lose its value. Ese billete no pierde su valor. What more, you or me? Entonces, imagínate tú o yo. If you do not know your worth and you depend on others to tell you what you're worth, Si no conoces tu valor y dependes de otros para que te lo digan, then you will be in for a rough ride. tendrás un tiempo difícil. And you will be confused because not everyone Y estarás confundida porque no todo el mundo is going to appreciate who you are and everything about you. apreciará quién eres y todo acerca de ti. Parents, reinforce your child's or children's self-worth. Padres, refuercen el valor de tus hijos. When that reinforcement comes from you, it becomes more challenging for anyone to rob them of it. Cuando ese valor y ese reforzamiento viene de ti, difícilmente otra persona se lo robará. Then command respect. Demanda respeto. You simply teach people how to treat you. Simplemente educa a las otras personas acerca de cómo tratarte. Be not afraid to let people know what is acceptable and what is not. No temas en hacer que las personas sepan lo que tú aceptas y lo que no. For example, Por ejemplo, is he always in your space? ¿está él siempre en tu espacio? Does he touch you inappropriately? ¿Será que te toca de forma inapropiada? How does he speak to you? ¿Cómo es que te habla? What are his texts and chats like? ¿De qué se tratan sus textos y sus chats? I recall one of my friends share a story with me about her daughter. Puedo recordar que una amiga compartió una historia conmigo acerca de su hija. She was in the kitchen cooking and her daughter was at the breakfast table. Ella estaba en la cocina cocinando y su hija estaba en el comedor con la computadora. She was chatting with her boyfriend. Su hija estaba hablando con su novio. She then left and went somewhere. Se levantó, se retiró. And my friend said she just heard the computer
the pling, pling, pling wouldn't stop. Y entonces mi amiga dice que la computadora no dejaba, la notificación de la computadora no dejaba de sonar. Brin, brin, brin. So she stepped over to the computer to see what was happening. Ella decidió acercarse a la computadora para ver lo que estaba sucediendo. She said she was appalled at what that young man was chatting to her daughter. Dice que quedó pálida cuando notó lo que este muchacho estaba diciéndole a su hija. She said she sat at the computer and started typing. Dice que se sentó en la computadora y empezó a escribir. Hi, this is Mom. Hola, soy mamá. My daughter's father never spoke to her like this. El padre de mi hija nunca le ha hablado de esta forma. I have never spoken to my daughter like this. Yo nunca le he hablado de esta forma. Don't you ever speak to her like this again. No te atrevas a volver a hablarle de esta forma jamás. You see, had Anne commanded respect from day one, Si la hija hubiera demandado respeto del día 1, that would not have happened, or they would have parted ways. eso no hubiera pasado o quizás ya se hubieran separado. Do they tell white lies? Dicen mentiras blancas. If they do, they graduate into full-blown liars. Y esa era una pregunta. Si dicen mentiras blancas, se convertirán en mentirosos. Why the rush? ¿Por qué la prisa? Do they want to rush into a relationship and be intimate? ¿Quieren entrar en una relación apresurada y entrar en la intimidad? Watch it when you are not 6 months in a relationship and that person is suggesting cohabitation. Cuidado, y están 6 meses apenas en la relación y la persona empieza a sugerir que vivan juntos. These days, we hardly have weddings. En estos tiempos muy poco se celebran matrimonios. Because people are enjoying the privileges of marriage without taking the vows. Porque hay personas disfrutando de los privilegios del matrimonio sin haber aceptado los votos. Another strategy for identifying red flags before it's too late. Otra estrategia para identificar las banderas rojas antes de que sea demasiado tarde. You must be willing to probe. Debes estar dispuesta a Question. hacerte preguntas. Look for flags in conversation. Sé vigilante a banderas rojas dentro de las conversaciones. Listen, observe, Escucha, observa and ask questions as they speak. y haz preguntas mientras conversan. Evaluate that person as you go along by asking yourself, Evalúa a esa persona en el camino haciéndote preguntas. are they easily angered when they don't get their own way? ¿Será que se enojan con facilidad cuando no logran lo que quieren? What is their level of self-control? ¿Cuál es su nivel de autocontrol? With whom do they associate? ¿Con quién es que se relacionan? Pay attention to their circle of friends. Pon atención a su círculo de amigos. How do they treat other people? ¿Cómo es que tratan a otras personas? Is he accountable and responsible? ¿Es él responsable y confiable? What are some of their bad habits? ¿Cuáles son algunos de sus malos hábitos? Honest answers to those questions will help you to learn more about that person.
Respuestas honestas a todas estas preguntas te ayudarán a conocer más acerca de esa persona. During evaluation, you may even notice some red flags Durante la evaluación notarás algunas banderas rojas which will tell you whether to proceed with caution or stop. que te dirán si debes tener precaución o más bien te debes de detener. One expert said, Un experto dijo, red flags don't always equate to the wrong person. las banderas rojas no siempre son un sinónimo de la persona incorrecta. It may mean wrong time or there are issues to stop and address. Puede significar que este no es el momento correcto o hay situaciones que podemos corregir. Lastly, in identifying red flags even before dating, go with your gut. Ok. Y una de las últimas cosas que hay que identificar como banderines rojos antes del matrimonio es ir con No, seguir tu presentimiento. Si tienes un presentimiento malo, seguir tu presentimiento. Gracias. What does that look like? ¿Qué significa esto? It is also referred to as intuition. También se refiere a intuición. Intuition is your immediate understanding of something. La intuición es tu entendimiento inmediato acerca de una situación. Besides praying, if you go with your gut, there is no need to think it over. Al lado de orar, si usas tu intuición, no es necesario repensar las cosas Or get another opinion. o solicitar otra opinión. You just know. Porque definitivamente después de orar y usar tu intuición, lo sabrás. Going with your gut feeling, only you can make the call. Cuando usas tu intuición, solo tú puedes tomar la decisión. But beware of intuition interferers. Ten cuidado con los que interfieren con tu intuición. Those look like overthinking. Por ejemplo, cuando piensas demasiado. This involves putting excessive thought into every decision. Cuando piensas demasiado o de forma excesiva para tomar una decisión. Which can lead you away from your gut instinct. Que lo que puede hacer es alejarte de tu primera intuición. Another culprit or interferer to intuition is Otra cosa que interfiere con tu intuición es when you badly want something. cuando quieres algo con demasiada intensidad. Which can cause you to overlook or ignore red flags along the way. Y esto puede causarte a ignorar las banderines rojos en el camino. For example, you badly want to get married. Por ejemplo, con demasiada intensidad deseas casarte. So you say yes to the first person who comes along. Y entonces le dices sí a la primera persona que se te aparece. Did not check for those red flags. No buscaste esas señales. What if he is a child molester like the one to whom I was married? ¿Qué sucede si él es un pedófilo como con el que yo me casé? Listening to your gut feeling helps you to avoid unhealthy relationships and or situations. Ponerle atención a tu intuición te ayudará a evitar relaciones no sanas o situaciones impropias. Overall, we must pay close attention to red flags. En general, debemos poner mucha atención a las banderas rojas.
Red flags in marriage present themselves mostly like the ones that appear while dating. Durante el matrimonio, las banderas rojas generalmente son las mismas que aparecieron durante el noviazgo. Hence the reason we should deal with those uncomfortable situations Y es por eso que debemos de tratar con las situaciones incómodas while dating and move on prior to marriage if there is no improvement. Es por eso que es necesario ponerles atención y seguir adelante si es posible salir de esa situación antes del matrimonio si no hay una mejora. Well, let's say typical Fiona ignored the red flags during dating. Vamos a suponer que Fiona ignora las señales durante el noviazgo. Now she's married and these red flags wouldn't give. Y entonces ahora ella está casada y estas señales no merman. They followed her into the marriage. La acompañaron dentro del matrimonio. So here are some non-negotiable issues that Fiona should never ignore in her marriage. Entonces vamos a mirar algunas situaciones no negociables que Fiona no debería de ignorar durante el matrimonio. Cheating. Infidelidad. For the most part, a cheater is always a cheater. You don't want to deal with that. La mayor parte de las veces un infiel seguirá siendo infiel y no quieres lidiar con eso. Lying. La Who mentira. wants to deal with that? Tampoco quieres lidiar con eso. Trust issues. Problemas de confianza. I recall being married to a man who had trust issues. Estuve casada con un hombre en quien no podía confiar. I worked long, hard hours to make ends meet. Y yo tenía que trabajar muchas horas para poder tener dinero. Helping him. Ayudándolo a él. One night, I reached home about 8 p.m. Una noche llegué a casa como a las 8 de la noche. When I got in the house, my son was sitting not too far from him. Cuando llegué a la casa y entré, mi hijo estaba sentado cerca de él. When I said good night, he responded by saying, Y cuando yo dije buenas noches, él respondió diciendo, it got to be that you have a man. You got to have a man. tiene que ser que tienes otro hombre. Debes de tener otro hombre. What? ¿Qué? You don't want to be in that. Tú no quieres estar en una situación así. And then there are those who put a total pause on your sex life. Y hay aquellos que ponen una pausa total en tu vida sexual. For the most part, it's because they're being satisfied outside the home. En la mayoría de las veces es porque ellos están siendo satisfechos fuera del hogar. And they don't care about you. Y no les importa sobre ti. While red flags don't always signify, I want to ask a question. Can you think of any more non-negotiable issues during marriage? If so, place them in the chat. Quiero dejar este espacio para que compartan con nosotras alguna otra situación dentro del matrimonio que no es negociable. Compartan con nosotros. We're talking about non-negotiable issues during marriage. Situaciones no negociables dentro del matrimonio. I'll read them as they come through. Thank you. Procrastination from Carmine. Postergar de Carmine. Money and how it's spent, Marciela.
Marcela dice el dinero y cómo lo gastamos. And I say his family comes first always. Brenda dice su familia es primero siempre. Sorry, Brenda, I didn't get that third one. His family comes first always. Oh, okay. Okay, from Sonia. Definitely no play fighting, joking around with hitting. Sonia dice definitivamente no se aceptan los juegos de manos. Marciela said boundaries, and I'd like her to explain exactly what she means by that, because that could mean a lot. Marcela dice límites. Carmine, gaslighting. Carmine dice provocaciones. Elena, Elena says attention to our parents. Okay, I guess we can move on. okay, there's one more. Teresa, understanding and accepting parenting responsibilities. Entendiendo y aceptando los cuidados paternales de nuestros padres. And Marciela, this is the last one. When it comes to the opposite sex, this is the boundaries, touching and chatting. Cuando se refiere al sexo opuesto, tocando y hablando por chat, Okay, refiriéndose a los límites. okay, Fiona. Thank you. These are some interesting comments, and I agree. Most of them are non-negotiable. Estos son unos comentarios muy interesantes y estoy de acuerdo en que la mayoría no son negociables. Communication is the key in situations like these. La comunicación es clave en situaciones como estas. Because sometimes if you can just talk certain things out with your partner, it can work out. Porque en algunas ocasiones, si tan solo podemos sentarnos a hablar con nuestra pareja, puede funcionar. And we must also remember that in this imperfect world, there is no perfect marriage. También debemos recordar que en este mundo imperfecto no hay un matrimonio perfecto. However, you don't have to settle for any and everything. Sin embargo, no debemos conformarnos con cualquier cosa. While red flags don't always signify an impending split, A pesar de que no siempre una alerta roja significa que debe haber una separación, we must take note and deal with them in serious ways. debemos tomar nota y atenderlas con seriedad. Therapy, counseling, coaching, Terapia, consejería, coaching. who knows, addressing the issues may lead to a positive turn in our marriages. Puede ser que atendiendo la situación traiga cambios en nuestro matrimonio. So, what are some other red flags in marriages? ¿Cuáles son algunas otras alertas rojas en nuestro matrimonio? Some of these have already matured into problem areas. Algunos de ellos ya han madurado en problemas en diferentes áreas. But it may not be too late to address them. Pero puede ser que no sea muy tarde para atenderlos. So there is the roommate feeling. La sensación de ser solo un compañero de cuarto, una compañera de cuarto. This is the marriage that seems more transactional and less loving. Este es un matrimonio que se siente más como una transacción que amor, Especially after kids are added. especialmente después de que hayan hijos de por medio. Then there are those lingering conflicts. Norca, Conflictos que se alargan. ok, gracias. In this marriage, conflict continues day after day and week after week. En este tipo de matrimonio, los conflictos se alargan día a día, semana tras semana. And you're unsure where one conflict ends and another begins.
y no estamos seguros dónde termina un conflicto e inicia otro. Then there is lack of interest. Falta de interés. This is when your spouse displays a lack of interest in you, your relationship, Esto es cuando tu esposo muestra falta de interés en ti, en tu relación or life in general, o su vida en general. even though the root cause of the disinterest could be completely unrelated to the marriage. A pesar de que es probable que la falta de interés no tenga nada que ver con el matrimonio. And hence the urgent need to deal with those issues. Hay una necesidad urgente de atender estas situaciones. Again, seek counseling, Nuevamente, busquemos consejería, therapy, life coaches, terapia, consejeros de vida, domestic violence hotlines, líneas para violencia doméstica. speak to a trusted family member or friend. Busquemos a un familiar en el cual podemos confiar o a algún amigo. Just do not sit down and do nothing. Simplemente no te quedes allí sin hacer nada. Now, what about Fiona's children while she is in this rocky relationship? ¿Y qué hay de los hijos de Fiona mientras ella está en esta situación difícil? It is noteworthy that relationship issues are more challenging when there are children involved. Vale notar que las relaciones son más difíciles cuando hay niños involucrados. Bottom line, whatever decision you must make, Al final del día, cualquier decisión que hayamos que tomar, be sure that your children are in the center of your plans. asegúrate de que tus hijos estén en el centro de tus planes. If you have missed the red flags and your marriage becomes abusive, Si tú no notaste las señales y tu matrimonio se ha vuelto abusivo, purpose to take care of you and your children proponte tomar cuidado de ti y de tus hijos. and ensure you are not remaining in the marriage for the wrong reasons. Asegúrate de que no te estás quedando en la relación por las razones equivocadas. When we stay because of the children, for the most part, Cuando nos quedamos por causa de nuestros hijos mayormente, we cause our children more harm than good. le causamos más daño a nuestros hijos que bien. Okay, so if you have lost your interest or passion in your relationship, Si has perdido el interés o la pasión en tu relación, it could also mean that you are tired and you need to reset. puede ser que estás cansado y necesitas recargar. Self-care works wonders in that regard. El autocuidado hace maravillas en ese respecto. However, Sin embargo, if there are serious problems in the relationship, si hay problemas serios en la relación, even if you take a spa day, fly to Japan for a week, aunque tomes todo un día de spa o vueles a Japón por una semana, return looking and smelling like $10 million. cuando regreses oliendo como 10 millones de dólares, But as soon as you get home and face your partner, you feel like leaving instantly. tan pronto regresas y te encuentras nuevamente con tu pareja, sentirás ganas de irte inmediatamente. Something is seriously wrong. with Es un your indicador relationship. de que hay algo terriblemente mal con tu relación.
That will be the time to make decisions and seek help. Ese es el momento en que tomarás decisiones para buscar ayuda Via counseling or self-care, whatever you choose. sea consejería, autocuidado, lo que tú escojas. And don't forget to create that safety plan. Y no se te olvide crear ese plan de escape. So, what is relationship self-care? ¿Cuál es el autocuidado relacional? Relationship self-care El autocuidado relacional relates to the intentional actions and practices one undertakes to nurture and maintain one's emotional, mental, and physical well-being within the context of interpersonal relationship. El autocuidado relacional son prácticas o acciones intencionales que utiliza una persona para su cuidado, para mantener su cuidado emocional, mental y físico en el contexto de las relaciones interpersonales. Simply put, Dicho de manera sencilla, be concerned and be intentional in looking out for the overall you. ser consciente e intencional al velar por el cuidado general de ti misma. Just as we prioritize self-care for our individual well-being, Así como hacemos o priorizamos por nuestro bienestar general, it's essential to practice self-care within our relationships. también es esencial practicar autocuidado en la relación. And we must not wait until problems start occurring to practice self-care. No es necesario esperar a que los problemas inicien para empezar a practicar autocuidado. That being said, here are 5 tips for practicing self-care. Con esto dicho, quiero compartir 5 tips para practicar autocuidado, Whether while in a relationship or otherwise. sea que estemos en una relación o no. Tip number 1, communication. El tip número 1, comunicación. Communicate your feelings with your partner. Comunícate con tu pareja acerca de cómo te sientes. Pay close attention to their attitude and willingness to change. Pon atención a sus actitudes y sus deseos de cambio. That way, you have a clear sense of how to move forward. De esa manera tendrás una idea clara de cómo salir de la situación. Set boundaries. Establece límites. Clearly define what you're comfortable with in the relationship. Define claramente con qué te sientes cómoda dentro de la relación. This could relate to time spent together. Esto puede tener que ver con el tiempo que van a permanecer juntos, Personal space, espacio personal, or emotional sharing. o qué quieres compartir emocionalmente hablando. Prioritize yourself. Priorízate. This can involve setting aside dedicated time for self-reflection, Esto puede involucrar tomar tiempo para autorreflexión, engaging in activities you enjoy, involucrarte en actividades que disfrutas, and prioritizing your physical and emotional health. priorizando tu salud física y mental. Show yourself some love. Muéstrate un poco de amor. Don't be too hard on yourself. No te trates con dureza. Treat yourself with kindness, Trátate con amabilidad, understanding, and forgiveness.
con entendimiento y perdónate. Learn to say no. Aprende a decir que no. Mastering the art of tactfully and firmly saying no without apologies is a form of self-care that preserves your energy and time. Ser un máster en el arte de decir que no con tacto y amabilidad contribuirá a cuidar de ti misma. So those are the 5, but I'm going to add here, do it right the first time. Y yo quiero agregar, hazlo bien la primera vez. And I'm referring to being prepared before entering a relationship. Y me estoy refiriendo a estar preparada antes de entrar en una relación. In conclusion, embracing self-care in a relationship is not always easy, but it is necessary. Y para concluir, quiero decir que abrazar el autocuidado en una relación no es siempre fácil, pero es necesario. Self-care is crucial in relationships because it promotes. El autocuidado en una relación es crucial porque promueve individual happiness and fulfillment. Felicidad individual y realización. Enhancing the overall quality of the relationship. Enalteciendo las cualidades generales de la relación. And remember. Y recuerda. Do it right the first time. Hazlo bien la primera vez. Thank you. Muchas gracias. From Carmine. When boundaries are lost, how do you regain these boundaries? Cuando se cruzan los límites, ¿cómo volvemos a establecer los límites? And that is important in that when you set boundaries, when you say to somebody, this is where you need to get off. This is what you need to not do or what you need to do. Esta pregunta es muy importante. Cuando establecemos límites, cuando le decimos a una persona, aquí es donde puedes llegar. The first time that person crosses that boundary, la primera vez o la primera oportunidad que esa persona cruza ese límite, you need to get on it and let them know it's not acceptable and you need to decide if you're going to keep going on like that. Debes de tomar control, hacerle saber a esa persona que cruzó el límite y no permitir que siga pasando. For the most part, when you wait on and you allow people to keep doing things over and over, it's like the relationship is done because they don't care about you. They don't care about your boundaries. Translator. La mayoría de las veces cuando permitimos que ese límite sea cruzado, la persona no le importa acerca de tus límites, entonces eso continúa y se agrava. Okay. An easy way is probably to suggest counseling to that person and Una let them forma know. Fácil puede ser sugerir consejería a esta persona. And let them know that you're not going to play if they don't do what they're supposed to do. You have to be the person to set those boundaries and ensure they're not crossed. Hacerle saber a esa persona que no vas a permitirle que siga cruzando los límites. Tú debes ser la persona que hable claro y diga, no vas a cruzar mis límites. I have a question. What if fear is part of your boundary, i.e., you're afraid of losing spouse, you're afraid that he might hit you, you're afraid that you will be alone, you're afraid that you won't have enough money to pay for the kids in school? What if fear is gripping you? What do? ¿Qué pasa si el miedo es una de las razones por las cuales permites que crucen tus límites? Te da miedo estar sola, te da miedo que no puedas pagar tus deudas sola, entonces aceptas que crucen tus límites, el miedo. Once you identify that fear is your problem,
you need to work on that fear. For the Una vez most que part, identificas que el miedo es tu problema, debes trabajar en ese miedo. you just can't continue sitting in a situation and say that you're afraid to do something. No es aceptable que permanezcas en esa situación porque dices que te da miedo actuar. Again, that is where therapy and counseling comes in. Aquí vuelvo a repetir, es donde se requiere terapia y consejería. And then if it is that it has to do with the children and money and that kind of stuff, that's why I encourage women from way as early as possible, ensure you're independent. When you're not, Si tus miedos tienen que ver con tus hijos y la economía, si no estás seguro de que puedas afrontar las cosas sola, es por eso que me gusta enfatizar en que debes asegurar de antemano tus finanzas. when you are dependent on your spouse, especially if it's a spouse who does not care, Porque cuando tú dependes de tu esposo, especialmente si es un esposo que no le importa, it's really hard for you to get out of that. So you have to be independent. será difícil salir de esa situación. Entonces debes trabajar en poder ser independiente. That may look like having to go back to school. I went back at 44. Eso puede significar que tendrás que volver a la escuela. Yo regresé a los 44 años. And it's always good to have a friend, a sister, a cousin, somebody close to talk with and talk away that fear. Y siempre es bueno tener a alguien de confianza con quien hablar para que disipe ese temor. I have a question. In order to get it right the first time, Fiona, we have to be equipped with the information that we need, and everything that you said was true. And the only, oh, I'm sorry. Para poder hacerlo bien la primera vez, es necesario que estemos equipadas con la información necesaria, así como nos has dicho hoy. And as women and as little girls growing up, Como niñas cuando crecíamos, if we don't have the basic instructions from our fathers, because our fathers, according to our psychologists and what all the psychologists say, and Maslow and Eric and all those guys, that if we don't have that love and belonging, and we don't have that the right father with the right information, and a father that is a true father and know what it means to raise a daughter, a strong daughter. Hold on. She has to translate. según dicen los psicólogos y conocedores, si nosotros no tenemos a esos padres que nutran a las hijas, how will we get it right the first time? ¿cómo lo podremos hacer bien la primera vez? Well, the situation is, for those of us who have already passed through it, we already missed our chance to get it right the first time. La situación es que para nosotras, aquellas que ya lo hemos hecho mal la primera vez, pues ya no tenemos la oportunidad. However, when you come upon new information, especially if you're still doing the old thing that you used to do, it's time to change. Sin embargo, a pesar de eso, cuando recibimos esta nueva información, es tiempo para hacer las cosas diferentes. Es tiempo para cambiar. And then we have children, probably nieces and nephews. We can pass on this information. That is after we fix ourselves, because I don't know about staying in a relationship for years and just tell myself I have to die there. No, you can always start over. Y recuerde que podemos pasar la información a la otra generación. Tenemos sobrinas, sobrinos. No puedo verme quedándome en una situación por años y años otra vez.
Let's use our information to equip the younger ones, the ones now coming up, our daughters, our whoever they are. Utilicemos la información para delegarla o pasarla a la siguiente generación. Have I I have a answered your question. question? I do have a question. And it's the same thing, but not exactly the same thing. What do you do if you've been through the first marriage? So it is over by marriage, by separation, by death, by whatever. Is that a separate sense of, okay, I see where I went wrong? Is this a separate class? Is this a separate seminar on doing it right the second time around? The thing ¿Qué is, pasaría si estoy sola? Porque quizás estuve en un matrimonio antes, tuve un divorcio, quizás soy viuda. Significará o habrá una información adicional diferente a la que recibí hoy. it is good to give yourself time. If you have to start another relationship, you have to, well, I did not do that. Hence, I have 2 broken marriages. Siempre es bueno tomarse tiempo, darse tiempo antes de entrar en otra relación, en una segunda relación. Ella dice que su experiencia personal es que ella tuvo 2 matrimonios fallidos. Had I taken time to learn about me, learn about what Fiona wants, how to go forward from here, do Si I ella even need another relationship? Si ella se hubiera tomado su tiempo para hacerse ciertas preguntas, conocerse a sí misma, ¿necesito yo otra relación? ¿Por qué necesito estar en otra relación? Then it is better to just consider and decide to do things differently, especially if it was a broken relationship. If it was, go ahead. Es necesario considerar hacer las cosas de forma diferente, especialmente si fue un matrimonio fallido. If it was one where your spouse passed, then, and you're looking to get into another relationship, then just check and see what you want, what you're looking for. Si el caso es que enviudaste, entonces toma tiempo para hacerte la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Okay, so basically, thanks for a great presentation. Everybody's been writing that. Muchas gracias por tan excelente presentación.